Como ya expliqué en mi otro canal, pero eso es otra historia, yo y el resto de España vamos a estar un par de semanas metidos en casa por el tema del coronavirus, que se ha ido de madre en los últimos días. En ese canal hice un vídeo explicando el origen de la peste negra y cómo se logró frenar. Por si os interesa, arriba os dejo el enlace. Para este canal quería traeros algo similar, y empecé a buscar películas de virus y esas mierdas, y entonces recordé Virus, de 1999. Esta peli la vi de crío y creo que es perfecta para analizar. No va de enfermedades ni nada, sino de virus informáticos y máquinas mutantes del espacio exterior. Vais a flipar. Vamos con ella. Esta bonita historia empieza en el Pacífico Sur, donde un buque ruso de investigación, el Volkov, está haciendo experimentos con ordenadores y mantiene la comunicación por satélite con una estación espacial. Todo estaba tranquilo hasta que los cosmonautas estos ven una especie de energía rara de cojones surcando el espacio, choca con ellos y los revienta vivos. Y esa misteriosa energía es enviada vía satélite al barco, y allí monta una rave mortal con los tripulantes. Pasa una semana. En el barco remolcador Sea Star viajan nuestros protagonistas. El capitán Robert Everton está intentando remolcar un barco en medio de un huracán, pero la cosa no parece ir bien. Se niega a soltar esa carga porque por motivos random esa carga es suya. Le ha costado un pastón y no tiene seguro. En cambio, el ingeniero Steve Baker y la cartógrafa Kelly Foster quieren soltarla y sobrevivir. Al final se suelta sola y ponen rumbo al ojo de la tormenta, que es el centro justo de esa movida donde suele haber bastante calma. Pero es que aquí ni el agua se mueve, cuando debería haber un oleaje bastante más agitado. Una vez con calma se dan cuenta de que su barco tiene una grieta y se está hundiendo. ¡Por el amor de Dios, solo pido ayuda! Pero espera, ¿por qué están soldando algo en el techo? ¿Es eso prioritario? ¿Y ese cielo azul? Si están en el ojo de la tormenta, ¿dónde está la tormenta? Debería verse en el cielo y en el horizonte. De pronto, en el radar detectan un barco enorme cerca de ellos y deciden acercarse a ver si pueden conseguir ayuda o algo. Pero cuando llegan, ven al Volkov salir de entre la bruma en plan fantasmal y todos se hacen un poco de caquitas. Es el Akademik Vladislav Volkov, nave de seguimiento de misiles y satélites. Tripulación 300 miembros, armamento ninguno. Lo cual es mentira. Dotado de equipos científicos, tiene 42 laboratorios. 5 talleres equipados con robótica avanzada y 3 enlaces parabólicos que le permiten estar en contacto con varias naves espaciales. ¿En serio tienen un catálogo con todos los barcos que existen? Deciden abordarlo y una vez en cubierta, ven que todo está completamente vacío. No hay nadie, todo está destrozado y encima hay sangre y agujeros de bala. Da muy mal rollo. Sin embargo, el capitán y otros tripulantes están contentos. ¿Por qué? Según el derecho marítimo es un derrelicto. Solo hay que toarlo al lugar seguro, calcular un precio por el rescate y el gobierno ruso tendrá que pagarnos un 10% de su valor si quiere recuperarlo. Serían 3 millones por barra. Y otra razón para alegrarse es que mágicamente la tormenta ha vuelto a desaparecer. Aquí está bien, pero aquí ya no existe. ¿Qué cojones? Pero yo me pregunto, ¿en una puta semana nadie en Rusia se ha dado cuenta de que ha desaparecido un barco suyo y un puto satélite? ¿Nadie ha decidido enviar otros barcos o aviones a buscar ese laboratorio flotante de más de 300 millones de dólares? El barco estaría bien localizado siendo tan importante, y parece que no se ha movido mucho a pesar de la tormenta. Dudo que sea jodido encontrarlo con un avión. Baker y Squeaky bajan a las entrañas del Volkov para reconectar la electricidad, y cuando lo consiguen, encienden también a la bestia. ¿Pero qué coño es eso? ¿Un relincho de caballo o qué cojones? Resulta que esta energía del espacio exterior se ha apoderado del sistema informático del navío ruso, y para evitar que escapen, lanza un ancla contra el barco de los protas y lo hunde. Y el pobre Hiko pide ayuda porque no sabe nadar. ¿En serio eres remolcador de barcos en alta mar y no sabes nadar? Antes de eso, ¿qué eras? ¿Socorrista? ¿Surfista profesional? En serio, aprende de una vez, que es fácil. En fin, que su barco, el Sea Star, está hundido, y los protas empiezan a pensar que hay alguien en el Volkov que quiere joderles la vida. Squeaky ve a una arañita mecánica robarle los cables y decide ir a cogerla, él solo. Y Squeaky hace lo que no hay que hacer en ninguna peli de terror ni en ningún barco misteriosamente abandonado: meterse por un conducto estrecho, porque si lo haces, unos cables te estrangulan desde arriba, cables asesinos del espacio exterior.
En la enfermería, Foster está curando a Hiko, pero de pronto alguien misterioso con una máscara sale del armario y se pone a disparar. Baker logra reducirlo y al quitarle la máscara descubre que es una mujer, Nadia. Mientras tanto, Richie y Woods descubren una armería y deciden coger todas las armas que pueden. Voy a tirar parte de esta mierda. Creo que tirar los lanzamisiles así al suelo no es buena idea. También descubren que en el barco hay misiles y una especie de conducto eyectable con asiento que al final será importante. Siguen explorando el barco y se dan de bruces con el hermano bulímico de Wally y lo derriban a disparos. Nadia se despierta y vemos que, aunque es rusa, sabe hablar inglés. Su poder. Corte la energía. Entonces, mientras estaba escondida en el armario, ¿no los escuchó conversar en plan humanos? Vale que está traumada, pero ha tenido un buen rato para comprobar que esas voces son de personas normales. En fin, que la tía coge un hacha y sale corriendo por los pasillos. Foster la reduce y Nadia le cuenta cositas turbias. Hace 8 días, durante una transmisión de la estación Mir, algo entró en el barco. Tomó el control de los ordenadores, examinó toda la información. Idiomas, enciclopedias, datos médicos. Quería aprender. ¿Aprender qué? ¿Cómo matarnos? ¿Quiénes son? Máquinas. Le digo la verdad. Sí, claro. Richie y Woods llegan a un taller mecánico lleno de robotitos haciendo una orgía. Al parecer están fabricando como insectoides robóticos random por algún motivo alienígena, yo que sé. Y entonces estos empiezan a lanzarles clavos y a pincharles con taladros. El barco está lleno de armas de fuego. ¿Por qué les atacan con clavos? Vale, sí, ahora una figura misteriosa les dispara con una ametralladora. Salen del taller y nada más cruzar la puerta se ponen a hablar por radio con Baker. Pero joder, que hay un pavo raro con piernas disparándoos ahí cerca, salid corriendo que os va a pillar. En fin, que se reúnen con Baker, se quedan hablando otro rato y entonces vuelve a aparecer la figura misteriosa. Y atentos al plot twist. Resulta que lo que les ataca es una especie de Robocop pero sin el cop. Logran abatirle a tiros y lo llevan al puente de mando. ¡Capullo! Tiene otro amigo allí abajo. ¿Qué? ¿En serio después de esto siguen pensando que por el barco hay rusos locos? Nadia dice que ese robot chungo es su capitán Alexei y también su marido. Vaya, también es mala suerte que de 300 tripulantes le hayan usado justo a él para atormentar a los protas. ¿La casualidad? Nadia es como la inteligencia artificial de Resident Evil. Vais a morir todos. Ay, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ahí, dando ánimos a la peña. Estando bajo sospecha de asesinato, no sé si es la mejor frase para soltar así a lo loco. Después de eso vienen varios minutos de exposición. Coged vuestra almohadita favorita. La energía que llegó de la Mir contaminó todos los sistemas eléctricos. Primero los pequeños, los recolectores. Luego vino algo más peligroso. Medio hombre, medio máquina. Un biomecanismo con una tecnología incomprensible para nosotros. Alexei y yo nos quedamos para cortar cables. Si Nadia logró apagar el electrovirus, ¿por qué después de eso se metió con una máscara de gas y un rifle en un armario? ¿Por qué no se dedicó a sabotear lo que quedara de la máquina malvada, tirarlo por la borda y volver a poner el barco en marcha? Aquí no hacemos eso. ¿Qué es esa cosa que controla el ordenador? Una forma de vida desconocida para nosotros. No es celular, es de naturaleza eléctrica y muy inteligente. Y reacciona como un relámpago. No tiene forma ni aspecto externo, pero se alimenta de lo que carece. Crea nuevas formas de vida usando partes del barco y de la gente. Bobadas. Les ha soltado un montón de bobadas rusas. Luego, Robonovsky cobra vida. Y se lo cargan definitivamente. Y para empeorar las cosas, olas gigantes se aproximan por proa. Todos bajan a desconectar a la máquina alienígena electroturbo malvada, y Baker ve por un ojo de buey a su amigo Squeaky. Sin embargo, cuando abre la puerta se da cuenta de que lo han convertido en un cyborg, y tras él aparece el final boss de los robots asesinos. Se trata del hermano chetadérrimo de Johnny 5, el que fue al gym y se mamó. ¡Datos, cebra, cobra, canete, cómo te da un chute! ¡Por el amor de Dios! ¡Datos, más datos! Los protas se encierran en la sala de comunicaciones y tratan de pedir auxilio a otros barcos. Pero no entiendo, si el virus malvado ese llegó con la comunicación vía satélite, ¿no podría saltar a otro barco a través de la radio? Aquí no hacemos eso. Pero bueno, va Everton y destruye la radio de un escopetazo. Nadie más reclamará el salvamento de este barco, solo nosotros. ¡Ahí! ¡Pégale, por gilipollas! ¿No se da cuenta de que Nadia es una superviviente y por ello no podría reclamar nada por el navío abandonado? Joder, que lo dicen al principio
principio de la peli. Y sé algo de derecho marítimo. Si ha sobrevivido alguien no podrá reclamarlo. ¿Tan rápido se ha olvidado? ¡Tengo amnesia! Como todos están atrapados y jodidos, Richie decide que puede ser una buena idea ponerse a chatear con el roboalien a través de un ordenador, y la película se vuelve la versión cutre de Esfera, que además eligen el idioma inglés con la bandera de Estados Unidos, cuando debería ser la Union Jack. ¡America! ¡Wow! ¿Quién eres? Soy consciente. Ya vale, pero eso no responde a la pregunta. Análisis de forma debida completado. La especie es destructiva, invasora, nociva, peligrosa para la integridad del todo. ¿Qué especie? El hombre. Sois un virus. Ah, sutil. Vale, los humanos son un virus, pero entonces, ¿por qué usas virus como piezas de recambio? ¿Tan necesarios son esos virus? Squeaky abre un butrón con la cabeza y trata de llegar hasta los protagonistas. Steve. Alan. Le disparan a saco y después Richie destroza una pared con su lanzagranadas y todos escapan por más pasillos repetidos. Bueno, todos no. El capitán Everton decide quedarse sentado a ver qué pasa. Y es que, como le han jodido el negocio, decide que la mejor forma de seguir a tope con la COPE es aliarse con la máquina alien asesina y hacen una quedada. ¿Tiene eso algún sentido? Yo creo que no. Cuando Everton llega, el taller es un puto desastre. Aparte de los cadáveres mutilados, está todo tan desordenado que a Marie Kondo le daría un jamacuco. Uy, 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 qué más rollito hay aquí. Hay que reconocer que la película hace algo bien, y es que los diseños de estas criaturas están bastante guay. Dan asco y acojonan, especialmente si, como yo, viste la peli con 10 años. ¿Eres la forma de vida dominante? Dígame, ¿cómo puedo ayudarle? Ayúdame a sobrevivir. Y un ramo de flores. No quiero nada más. Los protas están intentando hundir el barco con bombas, pero son sorprendidos por una máquina y va por ellos. El problema es que para ser una máquina mutante asesina es lenta de cojones. Mirad, parece que va sobre un carrito tirado por un anciano en el súper. Haz algo. ¡Muévete! Antes hemos visto cómo el robot del capitán ruso portaba una ametralladora. ¿Por qué este no puede llevar un arma de fuego? Sería muchísimo más efectivo que simplemente acercarse lentamente hacia ellos. ¿Qué pasa? ¿Que le han instalado el Internet Explorer? Es que es absurdo de cojones. Richie pierde toda su cordura y se pira gritando como un loco. ¡Es una mierda! ¡Esa cosa se ha cargado Guts y nadie puede llevar mis cosas! ¿Quién va a llevar mis cosas? ¿Quién va a llevar mis...? Vuelve a la armería y se pone a fabricar un petardo de la hostia. Si esas armas le pueden hacer a la máquina más daño que bien, ¿por qué no las tiró todas por la borda cuando tuvo oportunidad? Los demás protagonistas salen al exterior y Hiko acaba cayendo al mar durante la tormenta. ¿Dónde va, Fittipaldi? Vaya, justo el que no sabe nadar. Y cuando parece que están a salvo otra vez en el puente de mando, aparece el capitán Everton en su versión cibernética y electrochetadérrima. Me hace gracia que le hayan hecho mierda todo el cuerpo, pero le hayan dejado la gorrita de capitán. Sigo siendo su capitán, Foster. Debe tratarme con respeto. Nadia consigue colocarle una bomba en las entrañas, igual que Kyle Reese en la primera de Terminator, y le hacen saltar en pedazos. Pero es que, al igual que en Terminator, en vez de usar pinchos o algo para matar a sus víctimas, simplemente les da soplamocos y los tira al suelo. Esta máquina como especie superior deja mucho que desear. Foster, Baker y Nadia plantan bombas por toda la bodega, pero el final boss en su forma final rompe una de las compuertas y se dispone a hacerles trizas a todos. Hello there. General Kenobi. Pero lo mismo, es lento y solo da manotazos a tuberías, no sabe hacer otra cosa. El monstruito consigue atrapar viva a Foster y empieza a torturarla para que le diga dónde están las demás bombas. Mi idioma. ¿Hablas mi idioma? ¡Que te jodan! No puedo acatar esa orden. Yo no soy gay. Pero el secuestro es rápido, porque enseguida llegan sus amigos al rescate. Mirad qué golpes tan flojitos da el puto robot. Gracias a un bazooka, el loco de Richie logra tumbar al super robot. Pero el cabrón sigue vivo y con ganas de matar, y golpea tuberías y barriles, pero a los humanos nada. Bueno, sí, Richie acaba muriendo mientras el robot busca por el barco a Nadia y a Foster. Pero, ¿solo está él? Es decir, en el barco había como 300 personas. ¿No los usó para crear más cibersoldados o alguna mierda así? El robot harto ha encontrado las bombas y las rompe. Jaque mate. Vaya hijo puta, y atrapa a Nadia y esta dispara unas bombonas de mierda y todo explota. Pero tranquilos que nuestro amigo robot asesino sigue vivo, no muere con nada.
Baker encuentra a Foster de pura chiripa y deciden ir a la armería a escapar, ya que Richie, antes de diñarla, les ha dicho que durante su periodo de locura estuvo preparando una salida explosiva en uno de los conductos de eyección, que bueno, es para cohetes, pero que podría ser una forma muy elegante de salir del barco. Y cuando el robot Harto está a punto de atraparles, aprietan el botón y los dos salen disparados por el conducto segundos antes de que la bomba, que también había preparado Richie, explote. Que Richie haya podido hacer bombas caseras y mierdas eyectables durante media película sin que ninguna máquina le haya molestado lo más mínimo es algo que no termino de explicarme. Foster y Baker consiguen salir del barco, pero acaban en el mar en mitad de un huracán, de Guatemala a Guatepeor. Sin embargo, un barco que milagrosamente había escuchado la petición de ayuda de Richie le rescata. No hemos reparado en gastos. Pero, ¿era necesario meter el sustito este de Hiko con la cara hecha mierda? Y joder, si no llega a ser por el puto Richie y su estado de locura transitoria, el resto de protagonistas se habría comido los mocos. Es el único que ha hecho algo en toda la peli. Y esto ha sido Virus, una película que después de verla necesitas tratamiento médico urgente. Es bastante parecida a otra que analicé el año pasado, Deep Rising, la cual, por cierto, era mucho más entretenida. ¿Cuál os gustó más? Suscríbete a Agujeros de Guión si quieres partirte el culo con las mayores idioteces que pasan en las películas. Y si queréis conocer los agujeros de guión de sagas míticas como las antiguas de Star Wars, Regreso al Futuro, Indiana Jones, las de Marvel, Jurassic World, Guerra Mundial Z y muchas otras, podréis encontrarlas en el libro oficial del canal, Agujeros de Guión. Nos vemos en el próximo vídeo.